Buenos días, bienvenido a la finca de Elche. Hoy vamos a hacer un vídeo de una de las higueras que nos vino torcida del vivero. Creo que es un problema muy común que nos puede pasar, que de ciertas plantas que nos manden, algunas de ellas tengan ese tronco torcido y bueno, el objetivo de este vídeo, utilizando un doble tutor, que habrá muchísimas más maneras de hacerlo, pero bueno, yo he elegido esta. Y eso, creo que es práctico porque al coger este doble tutor y enlazarlo con hilo, la planta va corrigiendo, luego al final le dejaremos solo uno, más adelante, y el tronco no se va a quedar perfecto, pero sí se va a enderezar muchísimo para cuando la planta sea adulta no tenga pues esa parte torcida que también la puede desestabilizar un poco. Vamos a intentar mejorar todo lo que se pueda respecto a cómo nos vino, ¿vale? Os paso a enseñar la planta. Y aquí tenemos nuestra higuera panaché, como expliqué en vídeos anteriores, una de las variedades más espectaculares del mundo, de origen francés. Los higos son amarillos con listas atigradas. Y esta, como comentaba, era la única que nos vino con el tronco torcido del vivero. Voy a intentar enfocar por aquí para que veáis. Ahí se puede apreciar, venía muchísimo más torcido. Y lo que se ha hecho es poner un doble tutor. ¿Veis? Uno mucho más grande, tiene como unos 2 metros. Y lo enterré 1 metro y dejé aproximadamente otro en superficie. Ese sería el que se va a quedar durante bastante tiempo. Luego puse uno pequeño por aquí, a ver si se aprecia bien, que este va pegado al tronco. Aquí iría el primer nudo, ¿vale? Tutor pequeño con tronco, directo de la planta. Y luego el segundo tutor con el primero unido para que presione un poco y se acerque al grande. Este sería el sistema. Es muy sencillo, realmente no tiene mucha complejidad. El objetivo al final es que la planta esté unida al tutor ¿vale? Para que tenga la forma recta, y luego entre los tutores que no se separen para que también siga la corrección de la curva. Lo de abajo no tiene solución porque ya la planta tiene cierto tiempo, pero sí que con la corrección de la parte de arriba, cuando el tronco crezca y se haga adulta, prácticamente va a ser insignificante. Bien, pues ya hemos visto el método del doble tutor. Veremos en vídeos futuros el resultado. Vamos a quitar dentro de un tiempo el auxiliar, que sería el pequeño que habéis visto, y dejaremos el tutor grande, que está enterrado 1 metro, durante aproximadamente 1 año o 2 años, hasta que la planta sea adulta y se pueda mantener por sí misma. Veremos que la malformación del tronco será mínima cuando empiece a engordar. Y bueno, si os ha pasado alguna vez que una planta os ha llegado torcida del vivero, me podéis hacer saber en comentarios qué método utilizasteis. Como ya he comentado, este es el mío. Hay muchísimos que se pueden hacer. Yo este lo veo práctico, creo que va a solucionar el problema. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues podéis hacerlo saber en comentarios, suscribiros y ver el resultado final. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.